El Gran Gatsby. Escrito por Scott Fitzgerald. Capítulo 6. Por aquel tiempo, un periodista de Nueva York, joven y ambicioso, llegó una mañana a la puerta de Gatsby y le preguntó si tenía algo que decir. ¿Algo que decir sobre qué?, preguntó Gatsby muy correcto. Bueno, alguna declaración que hacer. Se supo al cabo de 5 minutos de confusión que aquel individuo había oído el nombre de Gatsby en el periódico en relación con algo que no quiso revelar o que no había entendido del todo. Era su día libre y había tomado inmediatamente la encomiable iniciativa de acercarse a ver. Disparaba al azar, pero su instinto periodístico era certero. La notoriedad de Gatsby, difundida por los cientos de personas que habían aceptado su hospitalidad para convertirse así en especialistas sobre su pasado, fue creciendo a lo largo del verano, hasta el punto que faltaba poco para que Jay Gatsby alcanzara la categoría de noticia. Leyendas contemporáneas como la del conducto subterráneo a Canadá las relacionaban con él, y se decía con insistencia que no vivía en una casa, sino en un barco que parecía una casa y navegaba en secreto por la costa de Long Island, porque semejantes inventos eran una fuente de satisfacción para James Gatz, de Dakota del Norte. No es fácil de explicar. James Gatz era su verdadero nombre, o por lo menos su nombre legal. Se lo cambió a la edad de 17 años, en el momento exacto que fue testigo del comienzo de su carrera. Cuando vio cómo el yate de Dan Cody echaba el ancla en el bajío más insidioso del lago superior. Era James Gatz, el muchacho que haraganeaba por la playa aquella tarde con un jersey verde roto y unos pantalones de lona. Pero ya era Jay Gatsby, el que pidió prestado un bote de remos, se acercó a Tuolomé e informó a Cody de que el viento podía sorprenderlo y destrozarlo en media hora. Supongo que tenía preparado el nombre desde hacía mucho tiempo. Sus padres eran agentes de campo, sin ambiciones ni fortuna. Su imaginación jamás los aceptó como padres. La verdad era que Jay Gatsby, de West Egg, Long Island, surgió de la idea platónica de sí mismo. Era hijo de Dios. Frase que, si significaba algo, significaba exactamente eso. Y debía ocuparse de los asuntos de su padre, al servicio de una belleza inmensa, vulgar y mercenaria. Así que inventó el tipo de Jay Gatsby, que un chico de 17 años podía inventarse, y fue fiel a esa idea hasta el final. Durante 1 año recorrió la costa sur del lago superior cogiendo almejas y pescando salmones, o dedicándose a cualquier otra cosa a cambio de comida y cama. Su cuerpo bronceado y cada día más fuerte aprovechó instintivamente aquellos días vigorizantes de trabajo, entre la dureza y la indolencia. Muy pronto conoció mujeres y como lo mimaban, acabaron resultándole despreciables. Las jóvenes vírgenes porque no sabían nada, las otras porque se ponían histéricas con cosas que él, de una presunción aplastante, daba por sentadas. Pero su corazón vivía en una revuelta turbulenta y constante. Las más grotescas y fantásticas ambiciones lo asaltaban de noche, en la cama. Un universo de extravagancias indecibles se desarrollaba en su cerebro mientras el reloj hacía tic-tac sobre el lavabo, y la luna bañaba la luz de la húmeda ropa, tirada de cualquier forma en el suelo. Cada noche aumentaba la trama de sus fantasías hasta que el sopor ponía fin a alguna escena especialmente viva con un abrazo de olvido. Durante cierto tiempo, esas ensoñaciones fueron un desahogo para su imaginación. Eran un indicio satisfactorio de la irrealidad de la realidad. Una promesa de que la roca del mundo se fundaba firmemente sobre el ala de un hada. El instinto de gloria futura lo había llevado meses antes de St. Olaf al pequeño Lutheran College, en el sur de Minnesota. Aguantó 2 semanas, desmoralizado por la feroz indiferencia del lugar hacia los tambores de su destino, hacia el destino mismo, y aborreciendo el trabajo de conserje con que iba a pagarse la estancia. Volvió al lago superior y seguía en la busca de algo que hacer el día que el yate de Dan Cody echó el ancla en los bajíos de la costa. Cody tenía 50 años entonces y era un producto de los yacimientos de plata de Nevada, de Yukon y de todas las fiebres mineras de 1875.
Las operaciones con el cobre de Montana, que lo hicieron mucho más que multimillonario, lo encontraron todavía fuerte físicamente hablando, pero próximo a la decrepitud intelectual, y sospechándolo, un número infinito de mujeres intentó separarlo de su dinero. Los enredos de no demasiado buen gusto con los que la periodista Elia Cale representó el papel de Madame a costa de la debilidad de Cody y lo empujó a hacerse a la mar en un yate eran habituales en el indigesto periodismo de 1902. Cody llevaba 5 años costeando a orillas demasiado hospitalarias cuando en Little Girl Bay se convirtió en el destino de James Gatz. Para el joven Gatz, que se apoyaba en los remos y miraba hacia cubierta, el yate representaba toda la belleza, todo el glamour del mundo. Supongo que le sonrió a Cody. Probablemente había descubierto que cuando sonreía le caía bien a la gente. El caso es que Cody le hizo unas cuantas preguntas. De una de esas preguntas salió el nuevo nombre, y descubrió que era listo y ambicioso hasta la extravagancia. Pocos días después lo llevó a Duluth y le compró una chaqueta azul, 6 pares de pantalones de drill blanco y una gorra de marino. Y cuando el Ptolomeo zarpó hacia las Indias Occidentales y las costas de Barbería, Gatsby zarpó también. Su función no era precisa. Mientras permaneció con Cody fue sucesivamente camarero, segundo de a bordo, patrón de yate, secretario e incluso carcelero, porque, sobrio, Dan Cody sabía que Derroches era propenso borracho y prevía tales contingencias depositando cada día más confianza en Gatsby. El recuerdo duró 5 años, en los que el yate dio 3 veces la vuelta al continente. Podría haber durado indefinidamente, pero en la calle subió a bordo una noche en Boston y una semana después Dan Cody, de manera poco hospitalaria, se murió. Recuerdo su retrato en el dormitorio de Gatsby, un hombre saludable con el pelo gris y una expresión dura, vacía, el pionero disipado que durante una fase de la vida de Estados Unidos de América devolvió a la costa este la violencia salvaje de los burdeles y los tugurios de la frontera. A Cody se debía indirectamente que Gatsby apenas bebiera. Alguna vez, en las fiestas, las mujeres le echaban champán en el pelo. Él tenía como costumbre no probar el alcohol. Y de Cody heredó el dinero, $25,000 que jamás recibió. Nunca entendió a qué artimaña legal recurrieron contra él, pero lo que quedaba de los millones acabó íntegro en las manos de la calle. A Gatsby le quedó su educación tan apropiada, tan singular. El vago perfil de Jay Gatsby adquirió la consistencia de un hombre. Todo esto me lo contó mucho más tarde, pero lo escribo ahora con la idea de desmentir aquellos primeros rumores disparatados sobre sus antecedentes, que no eran ni remotamente verdad. Me lo contó además en un momento de confusión, cuando yo había llegado a creérmelo todo y a no creerme nada sobre él, así que aprovecho esta breve interrupción mientras Gatsby, por decirlo así, recobraba el aliento para disipar toda esa serie de ideas falsas. Hubo también una interrupción en mis relaciones con él. Durante algunas semanas dejamos de vernos y de hablar por teléfono. La mayor parte del tiempo la pasaba en Nueva York, dando vueltas con Jordan e intentando congraciarme con su tía, un vejestorio. Pero fui por fin a su casa un domingo por la tarde. No llevaba allí ni 2 minutos cuando alguien apareció con Tom Buchanan a tomar una copa. Me sobresalté, como es natural, aunque lo verdaderamente asombroso es que aquello no hubiera pasado antes. Eran 3 a caballo, Tom, un tal Solán, y una mujer muy agradable con un traje de amazona marrón que ya conocía la casa. «Estoy encantado de verles», dijo Gatsby de pie en el porche. «Estoy encantado de que hayan venido». Como si a ellos les importara. «Siéntense, cojan un cigarrillo o un puro». Se movió deprisa por la habitación pulsando timbres. En un momento estarán listas las bebidas. La presencia de Tom Buchanan lo afectaba profundamente, pero se sentía incómodo de todas formas, hasta que no le sirvieran algo, pues en el fondo se daba cuenta de que ese era el único motivo por el que habían ido a su casa. Mr. Sloan no quería nada. ¿Limonada? No, gracias. ¿Un poco de champán? Nada en absoluto, gracias, lo siento. ¿Qué tal el paseo? Por aquí los caminos son buenos. Supongo que los automóviles... Sí. Obedeciendo a un impulso irresistible, Gatsby se volvió hacia Tom, que había reaccionado a la presentación, como si no lo conociera. «Creo que ya nos conocíamos, Mr. Buchanan». «Ah, sí», dijo Tom, brusco y correcto, aunque era obvio que no se acordaba. «Sí, lo recuerdo perfectamente. Hace unas 2 semanas». «Es verdad, usted estaba con Nick».
Conozco a su mujer, continuó Gatsby casi con agresividad. ¿Sí? Tom se volvió hacia mí. ¿Vive cerca, Nick? En la casa de al lado. ¿Sí? Mr. Sloan no participaba de la conversación, sino que se retrepaba en la silla con arrogancia. La mujer tampoco hablaba, hasta que inesperadamente, después de 2 whiskies con soda, se volvió cordial. «Vendremos a su próxima fiesta, Mr. Gatsby», sugirió. «¿Qué me dice?» «De acuerdo, será un placer tenerlos aquí». «Será muy agradable», dijo Mr. Sloan sin la menor gratitud. «Bueno, creo que debemos irnos a casa ya». «Por favor, no hay prisa», dijo Gatsby con calor. Había recuperado el control de sí mismo y quería seguir hablando con Tom. ¿Por qué? ¿Por qué no se quedaban a cenar? No me sorprendería que se dejara caer por aquí algún agente de Nueva York. «No, ustedes se vienen a cenar conmigo», dijo la señora con entusiasmo. «Los 2». Me incluía también a mí. Mr. Sloan se puso de pie. «Vamos», dijo, pero solo a ella. «Hablo en serio», insistió la señora. «Me encantaría que nos acompañaran. Hay sitio de sobra». Gatsby me miró interrogándome. Quería ir y no había entendido que Mr. Sloan había decidido que no fuera. «Me temo que no puedo acompañarles», dije. «Bueno, pues viene usted», insistió ella, concentrándose en Gatsby. Mr. Sloan le murmuró algo al oído. «No llegaremos tarde si nos vamos ahora mismo», contestó ella en voz alta. «No tengo caballo», dijo Gatsby. «Montaba en el ejército, pero nunca he comprado un caballo. Lo seguiré en el coche. Discúlpenme un momento». Los demás salimos al porche, donde Sloan y la señora se apartaron para iniciar una apasionada conversación. «Dios mío, creo que ese tipo se viene», dijo Tom. «¿No se da cuenta de que ella no quiere que venga?» «Ella dice que quiere que vaya». «Da una gran cena en la que ese Gatsby no va a conocer a nadie», arrugó la frente. «Quisiera saber dónde diablos conoció a Daisy. Por Dios, puede que mis ideas ya no estén de moda, pero a mi gusto las mujeres de hoy andan demasiado sueltas y tropiezan con toda clase de chiflados». De repente, Mr. Sloan y la señora bajaron la escalera y montaron en sus caballos. «Vamos», dijo Mr. Sloan a Tom. «Llegamos tarde. Tenemos que irnos. Y a mí, dígale que no lo hemos podido esperar, por favor». Tom y yo nos estrechamos la mano, con los otros intercambió un frío saludo con la cabeza y desaparecieron al trote, camino abajo, entre el follaje de agosto, en el momento en que Gatsby salía por la puerta principal con el sombrero y un abrigo ligero de mano. A Tom lo perturbaba evidentemente que Daisy saliera sola, y el sábado siguiente por la noche la acompañó a la fiesta de Gatsby. Puede que su presencia le diera una especial sensación de presión a la velada. Aquella fiesta la recuerdo entre todas las que Gatsby dio aquel verano. Había la misma gente, o por lo menos el mismo tipo de gente, la misma abundancia de champán, el mismo bullicio de voces y colores, pero yo percibí algo desagradable en el aire, una aspereza en todo que antes no existía. O puede que simplemente me hubiera acostumbrado a aceptar West Egg como un mundo completo en sí mismo, con sus propias normas y sus propias grandes figuras. No inferior a nada porque no tenía conciencia de serlo, y ahora lo estaba viendo de nuevo a través de los ojos de Daisy. Es inevitablemente triste mirar con nuevos ojos cosas a las que ya hemos aplicado nuestra propia capacidad de enfoque. Llegaron al anochecer, y mientras paseábamos entre cientos de seres resplandecientes, la voz susurrante de Daisy hacía travesuras en su garganta. «Estas cosas me emocionan tanto», murmuró. «Si quieres besarme durante la fiesta, Nick, dímelo. Y lo solucionaré encantada. Basta con que pronuncies mi nombre, o con que presentes una tarjeta verde. Voy a repartir tarjetas». «Mirad a vuestro alrededor», sugirió Gatsby. «Estoy mirando. Lo estoy pasando maravillosa. Veréis en persona mucha gente de la que habéis oído hablar». La mirada arrogante de Tom se paseó por la multitud. «No salimos mucho», dijo. «De hecho, estaba pensando que no conozco a nadie». Gatsby señalaba a una magnífica mujer orquídea, apenas humana, sentada con dignidad regia bajo un ciruelo blanco. Tom y Daisy la miraron sorprendidos, con esa peculiar sensación de irrealidad que nos acompaña cuando reconocemos a una celebridad del cine, fantasmal hasta ese momento. «Es preciosa», dijo Daisy.
El hombre que ahora se inclina sobre ella es su director. Gatsby los llevó ceremoniosamente de grupo en grupo. Mistress Buchanan y Mr. Buchanan. Después de vacilar unos segundos añadió, el jugador de polo. No, protestó Tom. Yo no... Pero era evidente que el sonido de aquellas palabras le habían gustado a Gatsby, y Tom siguió siendo el jugador de polo toda la noche. Nunca había visto tantas celebridades, exclamó Daisy. Era simpático ese hombre. ¿Cómo se llama? El de la nariz como azul. Gatsby le dijo quién era y añadió que se trataba de un pequeño productor. Bueno, pues me cae simpático de todas formas. Casi preferiría no ser el jugador de polo, dijo Tom contento. Me gustaría ver a toda esa gente famosa, de incógnito. Daisy y Gatsby bailaron. Recuerdo que me sorprendió la manera graciosa, conservadora con que Gatsby bailaba el foxtrot. Nunca lo había visto bailar. Y luego fueron dando un paseo hasta mi casa y pasaron media hora sentados en los escalones, mientras que, por deseo de Daisy, yo vigilaba en el jardín. Por si hay un incendio o una inundación, me explicó, o en caso de fuerza mayor. Tom salió de su incógnito cuando los tres nos sentábamos a cenar. ¿Os importa que cene con aquella gente de allí?, dijo. Un tipo está contando cosas muy divertidas. Adelante, ve, respondió Daisy feliz. Y si quieres apuntar a alguna dirección, aquí tienes mi lápiz de oro. Un momento después se volvió a mirar y me dijo que la chica era vulgar pero bonita. Me di cuenta de que, aparte de la media hora a solas con Gatsby, no lo estaba pasando bien. Compartíamos mesa con un grupo especialmente borracho. La culpa era mía. A Gatsby lo habían llamado por teléfono y yo lo había pasado bien con aquella gente hacía solo 2 semanas. Pero lo que entonces me había divertido ahora se envenenaba en el aire. ¿Cómo está Miss Baedeker? La chica a la que le hablaba intentaba sin éxito recostarse en mi hombro. Al oír la pregunta, se puso derecha y abrió los ojos. ¿Cómo? Una mujer imponente y letárgica que le había estado diciendo a Daisy que jugara golf con ella al día siguiente en el club local, asumió la defensa de Miss Baedeker. Ya está perfectamente. En cuanto se toma 5 o 6 cócteles, se pone siempre a gritar de esa forma. Le he dicho que debería dejarlo. Lo he dejado, afirmó la acusada con voz cavernosa. La hemos oído gritar, así que le dije al Dr. Sivett, aquí presente, hay alguien que necesita su ayuda, doctor. Y ella le está muy agradecida, estoy segura, dijo otra de las amigas, sin la menor gratitud. Pero usted le ha mojado todo el vestido cuando le ha metido la cabeza en el estanque. Si hay algo que no soporto es meter la cabeza en un estanque, musitó Miss Baedeker. Estuvieron a punto de ahogarme en Nueva Jersey. Ya ve que debería dejarlo, replicó el Dr. Sivett. Mira quién habla, gritó con violencia Miss Baedeker. Le tiemblan las manos. Nunca dejaría que usted me operara. Así estaba la cosa. Casi lo último que recuerdo es que fui con Daisy a mirar al director de cine y a su estrella. Seguían bajo el ciruelo blanco, y entre sus caras, que se rozaban, solo había un rayo de luna pálido y delgadísimo. Se me ocurrió que el director se había ido inclinando muy despacio sobre la estrella toda la noche, hasta alcanzar esta proximidad. Y entonces, mientras los miraba, vi que descendía en un último grado y le besaba la mejilla. Me gusta, dijo Daisy. Me parece preciosa. Pero todo lo demás la ofendía, y sin discusión, porque no se trataba de una pose, sino de un sentimiento. Le repugnaba West Egg, esa sucursal sin precedentes que Broadway había engendrado en una aldea de pescadores de Long Island. Le repugnaba su vigor obsceno, que pujaba impaciente bajo los viejos eufemismos, y le repugnaba el destino desvergonzado que había reunido a sus habitantes en aquel atajo entre la nada y la nada. Veía algo terrible en aquella simplicidad que no podía entender. Me senté en los escalones de la entrada mientras esperaban el coche. Estábamos a oscuras. Sola la puerta iluminada proyectaba unos metros cuadrados de luz sobre el amanecer tenebroso y suave. A veces una sombra se movía detrás de la persiana de uno de los vestidores de arriba. Dejaba paso a otra sombra, a una incierta procesión de sombras que se pintaban los labios y se empolvaban ante un espejo invisible. ¿Pero ese Gatsby quién es?, soltó Tom de repente. ¿Un traficante de licores a lo grande?
¿Dónde has oído eso?, pregunté. No lo he oído, me lo he imaginado. Casi todos estos nuevos ricos son traficantes a lo grande, ya sabes. Gatsby no... respondí escuetamente. Tom guardó silencio un instante. La grava del camino crujía bajo sus pies. Bueno, debe de haberle costado lo suyo montar este zoológico. La brisa agitó la neblina gris del cuello de piel de Daisy. Por lo menos son más interesantes que la gente que conocemos, dijo con esfuerzo. Tú no demostrabas demasiado interés, respondió Tom. Pues lo tenía. Tom se rió y se volvió hacia mí. ¿Te diste cuenta de la cara de Daisy cuando esa chica le pidió que la duchara con agua fría? Daisy empezó a cantar, a acompañar la música con un susurro rítmico y ronco, y de cada palabra extraía un significado que nunca había tenido y que jamás volvería a tener. Cuando la melodía subió unos tonos, la voz se le quebró suavemente al seguirla, como si le ocurriese a las voces de contralto, y cada cambio derramaba en el aire un poco de su magia humana y cálida. Viene mucha gente que no ha sido invitada, dijo de pronto. Esa chica no estaba invitada, se cuelan, y él es demasiado educado para protestar. Me gustaría saber quién es y qué hace, insistió Tom. Y creo que me voy a preocupar por descubrirlo. Te lo digo yo ahora mismo, contestó Daisy. Es dueño de varios drugstores y de muchos drugstores. Los ha montado él. La limusina tan esperada subía ya por el camino. Buenas noches, Nick, dijo Daisy. Su mirada me abandonó para buscar lo alto de la escalinata iluminada, donde a las 3 de la mañana... un vals triste, estupendo e insignificante de aquel año salía por la puerta abierta. Después de todo, el azar de las fiestas de Gatsby entrañaba posibilidades románticas totalmente desconocidas en su mundo. ¿Qué había en aquella canción que parecía llamarla, pedirle que volviera a entrar en la casa? ¿Qué pasaría ahora en las horas turbias e imprevisibles? Quizás se presentara algún invitado increíble, una persona infinitamente rara ante la que maravillarse. Alguna chica radiante de verdad, que con una sola mirada a Gatsby en un encuentro mágico e instantáneo, aniquilaría aquellos 5 años de devoción inquebrantable. Aquella noche me quedé hasta muy tarde. Gatsby me pidió que esperara que lo dejaran libre, y vagabundeé por el jardín hasta que el inevitable grupo de bañistas, helado y exaltado, llegó corriendo de la playa a oscuras, hasta que en la planta de arriba se apagaron las luces de las habitaciones para invitados. Cuando Gatsby bajó por las escaleras tenía la piel bronceada más tensa que nunca y los ojos brillantes y cansados. No le ha gustado nada, dijo inmediatamente. Claro que le ha gustado. No le ha gustado nada, insistió, no se lo ha pasado bien. Calló y me imaginé su desaliento indecible. Me siento muy lejos de ella, dijo. Es difícil hacérselo entender. ¿Te refieres al baile? El baile. Liquidó todos los bailes que había organizado con un chasquido de dedos. Compañero, el baile no tiene importancia. Quería nada menos que Daisy fuera a Tom y le dijera, nunca te he querido. Cuando ella hubiera borrado 4 años con esa frase, decidirían las medidas más prácticas que debían tomar. Una era que, en cuanto Daisy fuera libre, volverían a Louisville y se casarían, saliendo de la casa de la novia, tal como si fuera 5 años antes. Y ella no lo entiende, dijo Gatsby. Antes lo entendía todo, pasábamos horas y horas. Se interrumpió y empezó a pasear arriba y abajo por un sendero desolado de cáscaras de fruta, favores negados y flores aplastadas. No le pediría demasiado, me atreví a decirle. No podemos repetir el pasado. ¿No podemos repetir el pasado?, exclamó incrédulo. ¡Claro que podemos! Miró a todas partes frenético, como si el pasado se escondiera entre las sombras de la casa, casi al alcance de la mano. Voy a devolver cada cosa a su sitio, tal como estaba antes, dijo, y asintió con la cabeza muy decidido. Daisy lo verá. Habló mucho del pasado y llegué a la conclusión de que quería recuperar algo, cierta idea de sí mismo, quizá que dependía de su amor a Daisy. Había llevado desde entonces una vida confusa y desordenada. Pero si podía volver al punto de partida y revisarlo todo despacio, descubriría qué era lo que buscaba.
Una noche de otoño, 5 años antes, paseaban por la calle y caían las hojas, y llegaron a un sitio donde no había árboles y la acera era blanca a la luz de la luna. Se pararon allí y se miraron. Ya hacía frío. Y la noche tenía esa emoción misteriosa que se siente con los cambios de estación. Las luces silenciosas de las casas vibraban en la oscuridad y había un temblor, una agitación entre las estrellas. De reojo, Gatsby vio que los adoquines de la acera formaban un camino que se elevaban hasta un lugar secreto, más allá de las copas de los árboles. Si subía solo, lo subiría, y una vez arriba podría mamar de la ubre de la vida, tragar la leche incomparable de la maravilla. Su corazón latía cada vez más deprisa mientras la cara blanca de Daisy se acercaba a la suya. Sabía que, cuando besara a aquella chica y uniera para siempre sus visiones inexpresables a su aliento perecedero, su mente no volvería jamás a volar como la mente de Dios. Así que esperó y oyó unos segundos más el diapasón que acababa de golpear contra una estrella. Luego la besó, y al roce de sus labios, ella se abrió como una flor y la encarnación fue completa. Todo lo que dijo, incluido su espantoso sentimentalismo, me recordaba algo. Un ritmo equívoco, un fragmento de palabras olvidadas que había oído no sé dónde hacía mucho. Una frase trató de tomar forma en mi boca y mis labios se abrieron como los de un mudo, como si se les resistiera algo más que un asustado soplo de aire. Pero no emitieron ningún sonido, y lo que había estado a punto de recordar se convirtió en incomunicable para siempre.